Nunca imaginé que una limpiadora se convertiría en la heroína de mis hijas. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire estaba cargado de tensión, una especie de frío helado que cortaba la piel. Las risas de mis niñas resonaban como ecos lejanos, pero en mi corazón solo había un nudo de dolor. El teléfono sonó. La noticia. La universidad, el accidente. Sentí el temblor de mis manos al escucharla. Días después, el caos se convirtió en rutina. Las paredes de nuestro hogar, antes llenas de vida, ahora parecían gritar en silencio. Mis hijas, Marisol y Carla, se refugiaban en sus muñecas, llenas de preguntas que no podía responder. ¿Dónde está papá? ¿Por qué no vuelve? Sus ojos eran dos océanos de incertidumbre. Fue entonces que apareció ella, Lucía. Una limpieza con manos mágicas, asegurándose de que todo brillara. Mientras aspiraba el polvo, parecía sacar también nuestros miedos, nuestras sombras. Cada vez que la veía trabajar, un inesperado destello de esperanza brotaba. La forma en que sonreía al escuchar a las niñas, el cariño con que les hablaba. A veces, sentía que en su risa había ecos de fuerza, como una especie de brujería. Un día, mientras doblaba las colchas, Marisol le preguntó algo inesperado: ¿Eres una superheroína, Lucía? Ella se detuvo, y en su mirada había un brillo raro, una historia no contada. Tal vez respondió, con un destello entre sus ojos, pero solo si ustedes me ayudan. El aire zumbó con la pregunta no dicha: ¿qué significaba ayudar? Cuando regresaba a casa, me encontraba inquieto, preguntándome si Lucía en realidad sabía más de lo que dejaba ver. Una noche, tras otra larga jornada de ropa sucia y tristeza acumulada, recibimos un mensaje de voz inesperado. Lucía. Se me erizó la piel. La grabación susurraba secretos y promesas. Su voz temblaba: necesito hablar con ustedes. Hay algo importante que deben saber, un secreto. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estaba ocultando? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No querrías perderte nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estés allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El sol se asomaba a través de las cortinas, dibujando sombras alargadas en el suelo, mientras la mañana comenzaba a despertar. La voz de Lucía, aún resonando en mi mente, se convertía en un susurro constante. Hay algo importante que deben saber. Sus palabras parecían flotar en el aire, cargadas de emoción y misterio. Marisol y Carla jugaban en el salón, con risas que me llegaron como un bálsamo, pero entre sus juegos había una inquietud que no podía ignorar. Podía sentir que la incertidumbre se cernía sobre nosotros como una nube oscura. ¿Acaso Lucía había decidido revelarnos la verdad detrás de su enigmática existencia? La pregunta se deslizaba en mi mente como un río revuelto, queriendo desbordarse. Cuando por fin Lucía llegó, su mirada era un compendio de emociones. No solo era la limpiadora que nos había brindado algo de alivio, sino que era un enigma que buscaba ser desvelado. Nos invitó a sentarnos, y un aire solemne llenó la habitación. Mis hijas se sentaron a mi lado, sus pequeñas manos entrelazadas, temerosas de lo que vendría. Lo que tengo que decirles es delicado, empezó Lucía, con voz suave pero firme. Hay cosas que a veces nos obligan a llevar nuestras propias cargas en silencio. Su mirada se encontró con la mía, como si quisiera transmitir un mensaje oculto. Yo también he perdido a alguien importante. Por eso entiendo su dolor. La claridad en sus ojos dio paso a una tristeza palpable. Ahí estaba la conexión. Éramos tres seres humanos navegando el mismo océano de pérdida, aunque nunca habíamos cruzado nuestras historias. Marisol, con su curiosidad inherente, rompió el silencio tenso. ¿A quién perdiste, Lucía? Las palabras flotaron en el aire, y por un momento sentí que todos conteníamos la respiración. Las niñas estaban atrapadas en un hilo de esperanza, deseando que quizás, solo quizás,
Esta mujer podría ser la respuesta a su confusión sobre la ausencia de su padre. Lucía tomó aire, como si la pregunta la hubiera desnudado por dentro. A mi hermana, dijo finalmente, y una lágrima solitaria recorrió su mejilla. Ella fue mi heroína. Quería ser como ella, ayudar a otros. Cuando la perdí, me prometí que haría todo lo posible para ser un rayo de luz en los momentos oscuros. La sinceridad de sus palabras golpeó nuestro corazón colectivamente. Nunca había imaginado que el dolor de una desconocida podría resonar tan profundamente en nuestras almas. Sentí que algo en mí empezaba a cambiar. Jamás había pensado en las experiencias de Lucía como un puente, pero en esos instantes se tornó evidente que nuestras historias estaban entrelazadas. Mientras conversábamos, el aire se cargaba de un nuevo tipo de energía, una especie de conexión tautológica donde el amor y el sufrimiento coexistían. Pero la luz del momento fue interrumpida por un timbre insistente. Lucía miró hacia la puerta, su expresión se tornó grave. Disculpen, por favor, voy a atender, dijo mientras se levantaba. Cuando salió, una oleada de confusión recorrió la habitación. ¿Qué crees que le ocurre?, murmuró Carla, su voz apenas un susurro. No pude responderle, pero en mi interior sabía que la respuesta no era simple. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. El regreso de Lucía fue abrupto, su rostro pálido como el papel. Lo siento, murmuró, ha sido un error. Debo irme, y lo que quería decirles, ahora no puedo. ¿Por qué?, pregunté, pero ya se sentía que el espacio entre nosotros se había expandido. Juro que vi en sus ojos el reflejo de su triunfo y sus temores, la razón detrás de aquel secreto. Pero no había tiempo para presionarla. La puerta se cerró tras ella y, de repente, la habitación se sentó nuevamente en el silencio abrumador. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras mis hijas me miraban, llenas de preguntas inciertas. En ese momento supe que lo que había comenzado era solo el preludio de una historia que se despliega como un mapa desconocido y, al mismo tiempo, no podía dejar de cuestionarme si alguna vez conoceríamos la verdad, pero había una pieza más en este rompecabezas de vidas entrelazadas, pues entre las cosas que Lucía había dejado atrás, había un pequeño objeto, un collar que brillaba tenuemente sobre la mesa. Algo en él me decía que su historia apenas comenzaba. Me quedé mirando el collar, sintiendo la curiosidad apoderarse de mí. Era un medallón delicado, aparentemente de plata, con un diseño intrincado que parecía contar su propia historia. Marisol, siempre a mi lado, extendió la mano y lo tomó entre sus pequeños dedos, maravillándose con su brillo. «Papá, ¿podemos quedárnoslo?», preguntó, sus ojos grandes reflejando la inocencia de la infancia. Quizás Lucía vuelva a buscarlo, me apresuré a contestar, aunque mi mente ya martillaba con preguntas sobre el significado de aquel objeto. La historia de Lucía y su hermana parecía encadenarse a lo que estaba ante nosotros, como si el collar fuera un hilo que nos unía a su dolor y su lucha. Carla, con su aguda percepción, observó que la energía en la habitación había cambiado. «¿Qué pasará si no vuelve?». Su voz temblaba un poco, un eco de un temor que parecía haberse asentado en nuestros corazones. Decidí que, a pesar de la incertidumbre en nuestras vidas, era hora de tomar una posición. «Creo que deberíamos hacer algo por Lucía», propuse, intentando encontrar la solución al dolor que nos unía. Las ideas fluyeron con facilidad a medida que pensaba en los momentos que compartimos. «Podemos buscarla, saber qué le ocurrió. Si está en problemas, tal vez podamos ayudarla». Marisol y Carla se miraron, y pude ver una chispa de entusiasmo en sus caras, como si la búsqueda de Lucía era no solo un acto de compasión, sino también una manera de escapar de su propio desasosiego. Fue entonces cuando decidimos, de manera unánime, que debíamos encontrarla, incluso si eso significaba salir al mundo exterior que era, en sí mismo, aterrador. Con el collar todavía en manos de Marisol, nos dirigimos hacia la puerta. Mis hijas me miraban ansiosas, su fe en mí brillaba como un faro en la oscuridad. Sabía que esto era más que una decisión de acción, era una oportunidad para tejer nuevas conexiones y quizás arrojar algo de luz sobre el enigma de Lucía. Caminar por la calle, observando a la gente pasar sin mirar, provocaba una extraña mezcla de nostalgia y determinación. Las risas de mis hijas contrastaban con mi propio silencio interior. Cada paso que dábamos me llevaba más cerca de descubrir lo que Lucía había dejado entre sombras, y aunque me sentía como un extraño en un territorio que no comprendía,
Lo que más me impactaba era cómo ese encuentro fortuito había reactivado algo en mis hijas. De repente, vi la silueta de Lucía, y el corazón me dio un vuelco. Estaba sentada en un banco del parque, su rostro demacrado, contemplando el vacío en el horizonte. Me acerqué con cuidado, como si teme un mal movimiento pudiera romper esa conexión. Al llegar a su lado, el collar brilló en la luz del sol, y su cabeza giró instintivamente hacia nosotros. Lucía, mi voz se quebró al encontrarme con sus ojos. Te hemos estado buscando. Una mezcla de sorpresa y desconfianza cruzó su rostro, mientras mis hijas se situaron a mi lado, unidas por la esperanza de poder ayudar. No debí dejar algo así, susurró, mirando el collar que Marisol todavía sostenía. Es lo único que me queda de mi hermana. Su voz se ahogaba entre el dolor, y justo cuando pensé que el momento se tornaría incómodo, algo cambió. Una leve chispa de reconocimiento se encendió en sus ojos. Ustedes son las niñas que están atravesando su propio océano de dolor, entonces ocurrió. Antes de que pudiera detenerla, Lucía empezó a llorar, pero no era solo tristeza. Era un llanto lleno de fuerza, como si cada lágrima que brotaba de su ser desencadenara ecos de liberación. Mis hijas, con su inocencia, se acercaron a ella y la abrazaron. En un gesto que jamás olvidaré, Lucía envolvió sus brazos en torno a ellas, como si finalmente encontrara una manera de sanar un pasado inalcanzable. «Puedo pedirles un favor», dijo, su voz bajita pero fuerte. «Por favor, cuéntenme sobre su papá». En ese instante, comprendí que lo que podría haber sido un simple encuentro se estaba transformando en algo mucho más significativo. Esta mujer, que se había convertido en parte de nuestras vidas, necesitaba también de nosotros. Él se fue, logré decir mientras mis hijas se recostaban contra ella, dándome espacio para hablar. Lucía escuchó atentamente, y a medida que relataba lo que había vivido, me di cuenta de que las historias compartidas estaban creando un puente entre nuestras almas. Sin embargo, antes de que pudiera contar cada detalle sobre nuestro dolor, un hombre apareció al fondo del parque. Su mirada era intensa y recorría la escena, y con cada paso que daba, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién era este extraño? ¿Qué relación podría tener con Lucía? El pálido medallón en la mano de Marisol comenzó a pesar cada vez más, como si fuera un símbolo de algo profundo que estaba a punto de revelarse. La pregunta que flotaba ahora en el aire era, ¿seríamos capaces de soportar la verdad que se avecinaba, sea cual fuera? El hombre se acercó con pasos lentos, su rostro expresando una mezcla de angustia y determinación. Aún desde el fondo del parque, su presencia era perturbadora, como una sombra que se extendía sobre nosotros. Lucía, al notar su llegada, se tensó, el abrazo con mis hijas se hizo un poco más fuerte, como si buscara su protección en medio de la tormenta que se acercaba. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lucía, su voz un hilo de tensión. Era evidente que había un pasado compartido entre ellos, un peso que se encontraba suspendido en el aire y que estaba a punto de caer. «Vine a buscarte», respondió el hombre, su voz grave resonando en el silencio del parque. «Te necesito, tenemos que hablar». Sus ojos se centraron en ella, pero Lucía desvió la mirada, como si su corazón ya supiera que las palabras que siguieron no traerían alivio. «¿Hablar de qué? ¿De lo que perdiste o de lo que me arrebataste?», respondió, su tono lleno de dolor y desconfianza. Fue un golpe bajo, y pude ver en su mirada que el hombre ya había esperado este momento. La historia que los unía no solo era de amor y pérdida, sino también de decisiones que habían dejado cicatrices profundas. Mis hijas, que todavía intentaban comprender la situación, apretaron mis manos con fuerza. En ese instante, el medallón brilla un poco más, como si también quisiera ser parte de la conversación. El rostro de Lucía palideció, y sus ojos se humedecieron nuevamente. «No quiero saber de ti». «No ahora», murmuró, y al mismo tiempo, el temor se adueñaba de mí. El hombre dio 2 pasos más cerca, su rostro desdibujándose en un rayo de sol que iluminó el instante. «Lucía, no tienes que hacerlo sola. He estado buscando respuestas, necesitaba saber, por favor». La súplica en su voz resonaba en el aire, y el círculo de tensión se hacía más palpable. «¿Qué hay que saber?», replicó Lucía, ahora con una firmeza que me sorprendió. «¿Acaso crees que yo no sufrí? ¿Qué puedes presentarte ahora y simplemente pedir perdón por lo que hiciste?».
Ahí estaba, ese dolor que atravesaba su ser, que se podía tocar, el mismo que podía romper cualquier resistencia. La verdad latía en cada palabra, y comprendí que su historia era más compleja de lo que había imaginado. Mis hijas, aún ignorantes del oscuro trasfondo, miraban a Lucía con la esperanza de que la conexión que habían creado pudiera cambiar el rumbo de ese momento. «Te traigo algo», dijo el hombre, ahora con un tono más suave, mientras sacaba una pequeña caja de su abrigo. Mis hijas, intrigadas por el giro de la conversación, se acercaron un poco más a Lucía, mientras yo permanecía atento. Esto es de tu hermana», continuó él, como si las palabras fueran un bálsamo para la herida. El ambiente se cargó de una tensión amarga. La caja cayó en silencio entre ellos y el corazón se me encogió, anticipando lo que estaba por suceder. Lucía la miró con desconfianza, pero su curiosidad era innegable. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo?». La interrogante flotó en el aire, resonando con la misma intensidad de sus emociones. La caja se abrió lentamente. Dentro, un pequeño objeto brillaba, un anillo. Lucía lo observó, la guerra de emociones marcándose en su rostro. Sabía que aquel gesto podría llevarla a un abismo de recuerdos, y la angustia invadió el espacio. «Tu hermana me pidió que te lo entregara antes», de su voz se entrecortó, mientras Lucía exclamaba con un grito ahogado. «No necesito nada de ti. Ya sufro suficiente». El eco de su grito hizo saltar las palomas de las ramas de los árboles, un remolino de alas que escapaban del caos. Los instantes previos a la caída fueron denso como el silencio que siguió a su grito. Marisol y Carla no sabían cómo reaccionar. Sus ojos reflejaban un torbellino de sentimientos, confusión, tristeza y un destello del deseo de confortar a Lucía. Simplemente, me abrumó la necesidad de intervenir y proteger a mis hijas de esta tormenta emocional que amenazaba con desatarse. Sin embargo, el medallón en la mano de Marisol parecía cobrar vida, vibrando con una fuerza inherente. Las cosas estaban a punto de cambiar. Aguantando mi respiración, vi la decisión que empezaba a formarse en los ojos de Lucía, grande, brillante y temerosa como un sol naciente. Comprendí que todo lo que habíamos buscado, la conexión, la incertidumbre, el deseo de sanar, estaba a punto de dar su siguiente paso. Pero sería capaz de soportar el peso del pasado y abrirse al futuro. Justo cuando las lágrimas amenazaban con salpicarnos, un grupo de personas al fondo del parque empezó a acercarse, y entre ellas, una figura que me era familiar, la abuela de mis hijas. ¿Qué hacía aquí ahora? El peso de sus miradas se sintió inmediato, un testigo más en esta trama entrelazada de dolor y esperanza, pero en ese momento, la única certeza era que la verdad no tardaría en revelarse. Una revelación que podría cambiar todo lo que habíamos vivido y no sabía si estábamos listos para ello. La abuela de mis hijas llegó con un paso decidido, su cabello plateado reflejando la luz del sol, pero, más allá de eso, el brillo en sus ojos mostraba la sabiduría de años. Al reconocer la tensión en el aire, su expresión cambió rápidamente de sorpresa a preocupación. Marisol y Carla, con un rayo de alivio, se acercaron a ella, buscando consuelo en su presencia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó la abuela con voz firme, tomando las manos de mis hijas. Sus ojos se posaron en Lucía y el hombre, captando la escena desoladora que se extendía frente a nosotros. «Es complicado», respondió Lucía, sus palabras flotando entre sus labios mientras gesticulaba hacia la caja abierta en el suelo. La verdad de su dolor estaba al alcance, y sentí como el nudo en mi estómago se apretaba aún más. Complicado o no, hay cosas que deben ser enfrentadas. Ningún problema resuelto comienza con evasiones, dijo la abuela, su tono firme como el de una madre guerrera. Esa era la voz que había guiado a Lucía en momentos de duda, y ahora parecía retomar ese rol en este momento caótico. El hombre, que hasta ese momento había permanecido en un silencio pesado, se atrevió a dar un paso adelante. «Sé que el pasado pesa, Lucía. Pero este rin es un intento de remendar las piezas rotas de lo que una vez fue», trató de explicar, su voz agora con una vulnerabilidad casi desgarradora. «¿Remendar? ¿Acaso hay un hilo dorado para unir el sufrimiento? Tuve que enterrar mis sueños una vez, y ahora me traes una reliquia de un pasado que intentaba olvidar», replicó Lucía, cada palabra marcada por el rencor y la tristeza. «Quizás es un nuevo comienzo», interrumpió la abuela, dirigiéndose a Lucía. «A veces, los recuerdos que traemos son pesadas cadenas,
pero también pueden ser claves para liberarnos. Su mirada era profunda, llena de sabiduría y amor, y por un momento, el aire se llenó de esperanza. ¿Y si elegimos actuar en lugar de ser arrastrados por lo que se llevó nuestra paz?, continuó la abuela. Mis hijas asintieron, entrelazando sus manos, ansiosas por ver a su madre encontrar un camino que pudiera sanar. Lucía, apretando los dientes, miraba de reojo al hombre. Entonces, algo en sus ojos comenzó a cambiar, una brizna de luz que brillaba a través de la tormenta. Tal vez hay cosas que tengo que aceptar. Pero esto, indicó la caja y el anillo que reposaba en su interior, no es la respuesta que necesito ahora. El hombre bajó la cabeza, dolido. Era evidente que estaba tratando de reparar un pasado fracturado, mientras que Lucía lidiaba con el dolor de las elecciones que la habían llevado hasta este momento. Marisol, que había estado observando en silencio hasta entonces, hizo un valiente intento por intervenir. Mamá, tus canciones siempre dicen que hay esperanza, que la verdad, aunque duela, puede liberarte. ¿No crees que este anillo representa eso? Su voz resonó con una mezcla de ternura e inocencia. La mirada de Lucía se suavizó, aunque solo un poco. El hombre pareció tomar aliento, buscando cualquier señal de que hubiera un puente que cruzar entre su deseo de reconciliación y el río de emociones que había desatado. Te prometo que vine con la intención de ayudarte, de hacer las cosas bien. Solo quiero que entiendas que estoy aquí porque... Se detuvo, el peso de sus propias decisiones asentándose de nuevo en su corazón. Porque quieres absolución, respondió Lucía sin rodeos. Y yo solo quiero un cambio. En ese instante, el medallón en la mano de Marisol volvió a brillar, y me di cuenta de que, al contrario de lo que pensaba, no era solo un objeto. Era un símbolo de lo que Lucía había estado buscando, un recordatorio de la conexión que deseábamos preservar. Quería agarrar a mis hijas y salir de allí, pero sabía que esto era más grande que nosotros. Si no es este el momento, tampoco lo será el mañana, me atreví a decir, rompiendo el silencio que se había posado entre nosotros como una niebla espesa. Abrí los brazos, sintiendo la necesidad de conectar con todos, de encontrar una salida a este laberinto. Debemos dejar que nuestras historias fluyan. Solo así podremos transformar este dolor en entendimiento. Mis palabras colisionaron en el aire. La abuela asintió lentamente, y unas gotas de lluvia empezaron a caer, como si el cielo también se preparara para la posible catarsis. Las caras de mis hijas expresaban confusión, temor, pero también curiosidad. ¿Y si nos quedamos aquí un poco más?, preguntó Carla, su voz entrecortada. Quizás deberíamos escuchar lo que tienen que decirse. Su pequeño gesto de empatía fue como una chispa de luz, un hilo delgado que extendía la posibilidad de una conversación más honesta. Lucía intercaló miradas entre el hombre y sus hijas. Mientras las palabras se suspendían en el aire, un leve asentimiento de su cabeza nos decía que estaba considerando abrir una puerta, aunque el miedo todavía la mantenía a distancia. Sin embargo, en ese momento crucial, la brisa pareció cambiar, llevando consigo una predicción, el abrir de una nueva herida o la posibilidad de un renacer. Y fue así que la tormenta, que siempre había estado en el horizonte, llegó finalmente traspasando nuestras defensas, acompañada de un trueno que sacudió el aire. La revelación de los secretos, de las verdades ocultas, estaba más cerca de lo que pensábamos. La historia que habíamos construido hasta entonces jamás sería la misma. ¿Estábamos listos para enfrentarnos a lo que el tiempo deseaba traer a la luz? El futuro se oscurecía, pero un nuevo camino también podría asomarse entre las sombras. Con cada gota que caía, el peso del pasado parecía aflojarse, como si la lluvia pudiera limpiar no solo el aire, sino también los corazones agrietados. ¿Sería la tormenta el inicio de una nueva canción? La lluvia comenzó a caer con intensidad, haciendo que el suelo absorbiera cada caída como si, por un momento, anhelara la limpieza del pasado. Lucía miró al hombre, su exmarido, con una mezcla de resentimiento y una curiosidad que, aunque tenue, comenzaba a brotar. No quiero revivir lo que se fue, dijo, su voz entrecortada, mientras buscaba refugio bajo el alero cercano, pero la abuela no se movió. A veces, para seguir adelante, debemos regresar al último lugar donde nos sentimos completos, sugirió con serenidad, como si cada palabra fuera una espina que punzaba el corazón de cada uno de nosotros. No es para revivir, sino para entender, para cerrar lo que quedó abierto. Las palabras sonaron profundas en la tormenta, y el hombre respiró hondo,
tratando de encontrar su voz. Te fallé, Lucía, y lo sé. Pero quiero que mis errores se conviertan en lecciones para el futuro. No espero tu perdón a cambio, solo un momento para ser sinceros. Su mirada se movió hacia las niñas, y una sombra de arrepentimiento cruzó su rostro. Marisol y Carla, sintiendo la carga emocional, se acercaron a su madre, rodeándola con sus pequeños brazos. Mamá, tal vez si hablas con él, podrías darte cuenta de que ya no eres la misma, que has crecido, sugirió Carla, su voz repentina, un leve susurro en medio de la tormenta. Lucía miró a sus hijas, las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. ¿Y si crecer no significa aceptar el pasado, sino dejarlo ir?, respondió, y aunque sus palabras estaban cargadas de duda, había un atisbo de entendimiento. La voz familiar de su madre, llena de amor y sabiduría, resonaba en su mente. ¿Y si el anillo no es una atadura, sino un recordatorio de lo que fuiste y en lo que te convertiste? Nunca es tarde para soltar lo que ya no eres, dijo la abuela, buscando alinearse con la esencia de lo que Lucía siempre había sido, una mujer fuerte y apasionada. El viento trajo consigo el eco de viejas canciones que solía cantar en los días de sol, y por un momento, Lucía se perdió en sus recuerdos, en la música que había llevado en su corazón. ¿Y si, en lugar de anhelar el pasado, compusiera una nueva canción con este nuevo yo? Su voz era más suave, pero la resistencia permanecía. El hombre levantó la vista, buscando una señal. No estoy aquí para traerte más dolor, Lucía. Estoy aquí para ser parte de tu futuro, así como de los de nuestras hijas. Quiero que el pasado se convierta en una enseñanza que nos una, no en una separación que nos destruya. Su rostro se iluminó con una chispa de esperanza. Marisol y Carla, apretando las manos de su madre, fueron la invitación a dar un paso hacia lo desconocido. Aunque el cielo seguía rugiendo, había calma en su núcleo, como una promesa silenciosa que les invitaba a intentar sanar. Y si decidimos enfrentar nuestro dolor, nuestras pérdidas y lo que no funcionó, no como enemigos, sino como un equipo que está decidido a aprender a caminar juntos nuevamente, sugerí, mi voz firme, pero cargada de vulnerabilidad. Este no tiene que ser un tema de absolución o de falla. Puede ser un viaje hacia la compasión. Quizás, dijo Lucía lentamente, una nueva canción puede empezar como un susurro, pero crecerá si le damos la oportunidad de florecer. La tormenta había hecho su parte, creando un espacio en el que cada uno podía ver con claridad nuestras heridas y el potencial de curación. La abuela, con su manto de amor, se movió para estar más cerca de sus nietas, mientras el hombre se acercaba a Lucía con cautela. ¿Podemos empezar desde aquí? Ya no como lo que éramos, sino como lo que podemos ser, propuso, con una vulnerabilidad palpable. Las pequeñas manos de Marisol y Carla se entrelazaron con las de su madre, un hilo que conectaba generaciones, vaciando el espacio de temor. No esperamos respuestas. Solo queremos entender mejor cómo seguir adelante, dijo Marisol, su voz ahora llena de fuerza. Lucía respiró hondo, mirada fija en el suelo empapado, y por un momento, se sintió más ligera, como si la tormenta llevara parte de su carga. La lluvia seguía cayendo, pero en sus corazones, se iluminó una pequeña chispa de esperanza. Si este es el camino hacia adelante, entonces debemos intentarlo, aunque se sienta incómodo. Mientras sus ojos reflejaban una aceptación dolorosa, un trueno resonó en el cielo y, justo en ese instante, un rayo iluminó el horizonte. Todos se quedaron en silencio ante la magnificencia del momento, como si el universo mismo estuviera presente en su decisión de sanar. El camino que tenían por delante era incierto, lleno de luz y sombras. La lluvia, que tanto les había abrumado, también se convertía en una promesa de renacer. ¿Podríamos cruzar juntos el puente hacia lo desconocido? En sus corazones latía una única pregunta: ¿estamos listos para dejar atrás lo que fue y abrazar lo que será? Esa noche, mientras el aire se enfriaba y las gotas comenzaron a disminuir, un destello de luz surgió en el horizonte, insinuando que junto a sus propias cicatrices, podría haber una nueva creación esperando a florecer. En ese momento, un último trueno resonó, como un eco de que la lucha por el perdón apenas comenzaba. El cielo, tras el rugido de la tormenta, quedó en un silencio casi reverente. Las gotas de lluvia que habían caído con tanta fuerza ahora se transformaban en suaves susurros contra el suelo. Lucía sintió como la tensión en su pecho empezaba a disiparse, pero las sombras del pasado la seguían acechando. La abuela, percibiendo la lucha interna de su hija,
se acercó con ternura. Querida, no estás sola en este viaje. Cada paso que des será importante. Las cicatrices nos definen, pero no tienen que determinar nuestro destino. Lucía encontró en las palabras de su madre un refugio y un desafío al mismo tiempo. El hombre, a un paso de distancia, aguardaba con la mirada llena de ansias de reparación. Lucía, quiero que nuestras hijas vean cómo se puede aprender de los errores, cómo se crece a pesar de los fracasos, dijo, su voz temblando. No pretendo excusarme, solo deseo construir algo mejor para nosotros, para ellas. Marisol miró a su madre con expresión decidida. Mami, papá se está esforzando. Tal vez debas darle una oportunidad, al menos para hablar. Sus palabras eran un eco de la esperanza que ella misma había empezado a sentir. Pero Lucía sentía la presión de las expectativas, un peso que no estaba segura de poder soportar. ¿Qué pasa si todo esto es un error? ¿Qué tal si al final un intento de reconciliación solo hace que duela más?, cuestionó, su voz vibrando con temor. Las lágrimas que había contenido comenzaron a abrirse camino, mientras sus ojos se enfrentaban a los de su exmarido, buscando respuestas en aquel rostro que tantas veces había amado. Si esto no sale bien, siempre puedes volver a dejarlo ir. Pero necesitamos saber qué puede florecer en este terreno arrasado. Quizás valga la pena arriesgarse un poco más, sugirió la abuela, su tono envolvente como manta contra el frío de la incertidumbre. Lucía sintió el abrazo de sus hijas y de su madre, y se dio cuenta de que el amor era más poderoso que el miedo. Y si, lo intentamos, aunque solo sea una conversación, propuso, su voz aún llena de dudas, pero en su corazón palpitaba la necesidad de avanzar. El hombre asintió, sus ojos llenos de alivio. Gracias, Lucía. No tengo la fórmula mágica, pero estoy aquí, y quiero que empecemos a dialogar sobre lo que fuimos y, más importante aún, sobre lo que podemos llegar a ser. Y al pronunciar esas palabras, un brillo fugaz de esperanza iluminó su rostro, un destello que Lucía se sintió obligada a explorar. El viento sopló con una nueva fuerza, llevándose consigo los ecos del pasado y trayendo consigo los aromas frescos de la tierra. Era un recordatorio tangente de que el cambio era posible, incluso en momentos de devastación. Lucía, sintiéndose un poco más fuerte, miró a sus hijas, sus corazones latiendo como uno solo. Mientras la lluvia comenzaba a cesar, el sonido de las gotas bajo sus pies se convirtió en un suave murmullo. Entonces, comencemos, dijo finalmente Lucía, su corazón latiendo con una mezcla de temor y anticipación. Las palabras eran un pacto tácito, un pequeño paso en la dirección correcta, marcado por la incertidumbre pero también por la posibilidad de una nueva esperanza. Los cuatro se sentaron en un pequeño banco, aún bajo la protección del alero. La mirada de Marisol y Carla les daba el valor para dar ese primer paso, mientras la abuela se acomodaba discretamente tras un pequeño árbol, brindándoles el espacio que necesitaban. Lucía respiró profundo, sintiendo como sus pulmones se llenaban de un aire más fresco, más ligero. Quiero comenzar desde el principio, dijo el hombre, su voz temblorosa mientras comenzaba a hablar sobre sus propios miedos y responsabilidades. Cada palabra era un ladrillo en la pared que habían construido, y mientras Lucía escuchaba, empezaba a ver quién era realmente él tras la fachada del pasado. Pero el viento trajo consigo algo más que palabras. Un viejo dolor que Lucía había escondido bajo la superficie comenzó a resurgir, haciéndole recordar momentos que nunca se habían discutido. Las discusiones, las decepciones, las verdades a medias que habían marcado su separación. ¿Sería posible excavar esas heridas y curarlas sin desenterrar viejas rencillas? Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando recordó una discusión acalorada que había tenido una semana antes de que las cosas terminaran. Lucía se sintió atrapada entre el deseo de avanzar y el temor a desenterrar lo que había sido. No puedo hablar de todo eso, hay cosas que no he podido perdonar, murmuró, su voz quebrándose mientras su corazón se llenaba de desasosiego. Eso es lo que quiero, Lucía, respondió él, con sinceridad en sus ojos. Reconocer nuestros fracasos juntos. Solo así podremos sanar. Mientras la noche comenzaba a caer, y las estrellas tímidamente hacían su aparición tras las nubes, Lucía no podía evitar preguntarse si realmente estaban listos para enfrentar las verdades que llevaban tanto tiempo enterradas. En ese último instante, un rayo rompió el cielo, un recordatorio de que cada esfuerzo por la sanación venía acompañado de sacrificios. Una pregunta latente brotó en su mente, resonando con fuerza en su pecho.
¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para saldar una deuda emocional tan profunda? Mientras la tormenta ya se disolvía en el horizonte, el verdadero desafío apenas comenzaba a desvelarse. ¿Podrían realmente estos 4 corazones encontrarse en la verdad y construir un futuro desde las cenizas del pasado? Las estrellas titilaban como llamas lejanas, pero Lucía sentía que su propio mundo se encontraba en una penumbra difusa. Con cada palabra que su exmarido pronunciaba, la tempestad de sus emociones se avivaba entre las sombras y las luces de sus recuerdos. No eran solo las verdades a medias las que habían fracturado su relación, era el miedo al dolor que implicaba enfrentarse al pasado. Necesitamos hablar de la vez que te fallé, el hombre continuó, su voz cargada de nostalgia. Nunca quise que nuestras hijas se sintieran destruidas por nuestros errores. Me perdí en el camino y no supe cómo encontrarme a mí mismo antes de perderlos a ustedes. Lucía sintió una punzada en el corazón. Las palabras deleznables de una tormenta emocional se arremolinaban a su alrededor. ¿Era realmente posible que alguien tan humano como él pudiera encontrar la redención? Sin poder evitarlo, su mente se proyectó hacia los momentos en que se sintió sola en su lucha, cuando el amor se transformó en resentimiento. «Te olvidaste de tu promesa», contestó Lucía, su tono un susurro de dolor. «¿Cómo puedo confiar en que no volverás a faltar a la verdad? Todo este tiempo he estado tratando de reconstruir lo que quedó de nosotras, y me da miedo que regreses a romper lo que hemos logrado». Las dudas en su voz se entrelazaban con una determinación feroz que la sorprendía a sí misma. Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente en sus ojos, pero más que tristeza, eran roncos secos de fuerza acumulada, una liberación gradual de todo lo que había cargado en silencio. Las miradas de Marisol y Carla eran faros en aquel océano de complicaciones emocionales. Sus rostros reflejaban una mezcla de expectativa y preocupación. «Lo sé», respondió él en un susurro cargado de dolor. «No tengo excusas, solo un deseo profundo de aprender y crecer. Pero es tu decisión, Lucía. Quiero ganar tu confianza otra vez, pero no puedo hacerlo si no me das la oportunidad de demostrarlo». Sus palabras parecían fluir como el agua que había bañado sus vidas, llenando los espacios vacíos con la posibilidad de nuevas esperanzas. Mirando a sus hijas, Lucía se dio cuenta de que este momento ya no era solamente sobre ella y él, era sobre ellos 4, construyendo un lugar donde las palabras no fueran piedras sino semillas. Quizás el perdón no sea un destino, sino un camino, pensó, reflexionando sobre los pasos inciertos que aún quedaban por dar. Pero su corazón seguía luchando contra las viejas sombras, aferrándose a memorias que la habían marcado de maneras profundas. «¿Y si no logro perdonar?», preguntó en voz baja, con la mirada perdida en la oscuridad. «¿Y si cada intento me deja con las manos vacías? Es tan fácil volver a lo que era antes». La abuela, que había estado en un segundo plano, finalmente se acercó. Con sus años repletos de sabiduría y amor, su voz resonó con calidez. «El amor no siempre es perfecto, querida. Se trata de aprender a navegar en las tormentas, incluso cuando los aguaceros son aterradores. Esos momentos de lucha, y el esfuerzo por dejar atrás el pasado, nos enseñan quiénes somos realmente». Lucía sintió que la vida emanaba de las palabras de su madre. Una chispa de esperanza resurgió entre las sombras mientras se atrevía a vislumbrar un futuro donde el perdón no era una derrota, sino un acto de valentía. «Quizás deberíamos compartir lo que nos duele», sugirió Marisol tímidamente, «decir lo que sentimos para poder entendernos mejor. Para que todos puedan escuchar y no solo hablar». El ambiente se tornó pesado, las palabras de su hija parecían calar en lo más profundo de su ser. ¿Dónde habría estado ese valor cuando todo se desmoronaba? El hombre asintió, sus ojos brillarían a medida que hablaba. «Eso suena bien, Marisol. Cada uno de nosotros tiene algo que cargar. Pero si lo hacemos juntos, tal vez podamos encontrar la fuerza necesaria para afrontar nuestras verdades». El viento agitó las ramas de los árboles, apenas recordando los ecos de la tormenta. Mientras la noche avanzaba, la tensión se depositaba en el aire. Como una nube baja, preparada para provocar el siguiente aguacero de emociones. Lucía se percató de que un nuevo desafío se presentaba en el horizonte. No solo discutir el pasado, sino también abrirse sobre el presente y lo que genuinamente anhelaban. Una inquietante sensación se instaló en su pecho. Era liberador y, a la vez, doloroso,
como si existiera un frágil equilibrio entre el deseo de sanar y el temor de descubrir verdades que podrían cambiar su manera de ver el amor. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para romper las cadenas que nos atan al pasado?, murmuró, sintiéndose cada vez más vulnerable. Fue entonces cuando la abuela se inclinó hacia adelante, su mirada encendiéndose con un destello de sabiduría. El verdadero viaje hacia el perdón comienza con la aceptación de nuestra propia fragilidad. Y a veces, las verdades más difíciles son las que más necesitamos escuchar. Se produjo un silencio incómodo. El peso de las palabras de la abuela resonó en el aire. El desafío de la noche no era solo el perdón, sino aceptar que cada uno de ellos podía estar fallando en reconocer su propia humanidad, incluso en sus peores momentos. De repente, un trino distante les hizo girar la cabeza. Un pájaro, volando bajo entre las sombras, parecía un presagio. En el aire aún cargado de humedad, Lucía sintió una intensidad inexplicable, como si una revelación estuviera a punto de surgir. Y en ese instante, la conexión entre ellos se hizo aún más palpable. Creo que tenemos más que compartir, dijo Lucía, mientras su voz temblaba. Y necesito saber si realmente podemos abrir nuestros corazones, aunque eso implique sentir dolor de nuevo. Las miradas se encontraron, el silencio era tenso pero lleno de promesas. Desde aquel banco bajo el alero, se comprendieron mutuamente llevando sobre sus hombros el peso de la vulnerabilidad. La pregunta que surgió a sus corazones resonaba como eco. ¿Podrían realmente enfrentarse al acierto sin temer perderse en un mar de emociones, aún bajo el manto nocturno? El camino hacia la verdad se perfilaba a su alrededor, iluminado por la esperanza que iluminaba no solo el cielo, sino también sus propios corazones. El viento les susurraba que el viaje apenas comenzaba, y que la historia que estaban a punto de escribir sería un legado que perduraría en sus vidas. ¿Sería posible encontrar, en los rincones más oscuros de sus almas, la valentía suficiente para caminar juntos hacia la luz? La primera brisa fresca de la noche trajo consigo el eco de confesiones olvidadas que parecían vibrar en el aire. Lucía sintió que cada respiración que tomaba la acercaba más a lo que debía ser un nuevo comienzo. Las palabras se amontonaban en su mente, pero antes de que pudiera formarlas, la voz de Marisol interrumpió el silencio, temblorosa pero firme. Yo siento que me ha faltado un pedazo de mi historia, dijo la joven, su mirada fija en el suelo como si el peso de sus propias palabras le costara levantar la vista. Algunas veces me pregunto si papá realmente se preocupa, o si solo busca un camino de regreso porque se siente solo. A veces siento que soy muy joven para estar cargando estas emociones. Lucía sintió como el corazón se le encogía. La honestidad cruda de su hija era un recordatorio de las heridas que aún no habían sanado. Te entiendo, amor, le contestó, dejando que su voz fluyera con dulzura. Ninguno de nosotros está exento de vivir esas luchas. A veces, debemos permitirnos sentir el dolor para poder sanarnos. El hombre asintió, y aunque su rostro mostraba una mezcla de tristeza y culpa, Lucía podía ver la necesidad auténtica de querer enmendar lo que había perdido. ¿Puedo intentar explicar mi ausencia?, preguntó él, con un tono suave, como si temiera que las palabras pudieran romper lo que ya estaba frágil. No quiero oír excusas, solo la verdad, respondió Marisol, levantando la mirada, preparándose para escuchar algo que pudiera aliviar un poco del peso de su dolor. Cuando estaba lejos, cuando me perdí a mí mismo jamás pensé en lo que eso significaría para ustedes, empezó él, tragando con dificultad, mientras la brisa le movía los cabellos como una caricia. Estaba atrapado en mis propios demonios, y mi egoísmo se interpuso entre la familia que siempre quise. Todo lo que veía era un torreón que se desmoronaba y, en lugar de buscar soluciones, me convertí en la causa de su caída. Carla, que había permanecido en silencio, lo miró atentamente. Papá, no te necesito perfecto. Solo te necesito presente. El sonido de su voz era un estallido de sinceridad que resonó en la profunda noche. Las palabras de su hija fueron como un faro, guiando la conversación hacia el núcleo de lo que realmente deseaban, conexión y autenticidad. Tienes razón. La perfección nunca fue una exigencia, sino la promesa de que estarías aquí con nosotras, en nuestros mejores y peores momentos, dijo Lucía, las lágrimas guerra de emociones evidentes en su rostro. El ambiente oscilaba entre la tristeza y la esperanza. Pero, como un rayo en las nubes, la voz firme de la abuela interrumpió este momento que vivían. A veces, el amor se manifiesta en permitir el dolor de la verdad,
y otras en arriesgarnos a volver a amar de nuevo. Su mirada abarcó a los presentes, como si poseyera el poder de unir las partes que se sentían perdidas. ¿Y si expresamos un deseo, o un miedo?, sugirió Carla, con un leve temblor en su voz. Podría ser como un papel con un nuevo comienzo, ¿no? Cada uno puede compartir lo que siente sin juicio. Los ojos de todos se encendieron con la perspectiva de una revelación compartida que podría brindarles liberación. Lucía sintió que el pulso de la noche palpitaba con nuevas posibilidades. De acuerdo, aceptó, su voz clara. Hagámoslo. Esto podría ser nuestro primer paso para reconstruir nuestra historia. Se sintió ligera al pronunciar esas palabras, como si una carga abandonara sus hombros. Voy primero, se aventuró Marisol, respirando hondo. Deseo menos miedo y más risas. Quiero que sepamos vivir la vida sin las sombras del pasado siempre atormentándonos. Me gustaría que pudiéramos perder el miedo a entrar en el espacio de la verdad. Las confesiones comenzaron a fluir, una corriente de sinceridad que los unía cada vez más. Cada deseo y cada miedo compartido era un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. Al llegar a su turno, el hombre habló con voz temblorosa. Mi mayor deseo es poder ser un buen padre a partir de ahora. Aprender a ver lo que ustedes realmente son y no lo que fallé en darles. Al final, cuando fue su turno, Lucía sintió una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Deseo que podamos encontrar la forma de vivir sin miedo a lo que está por venir, y que mis hijas sepan que siempre pueden contar conmigo. No quiero que nuestras historias sean solo una carga, quiero que sean un legado lleno de amor. Un silencio reverberante siguió a sus palabras. La noche, en su infinita vastedad, parecía escuchar y acoger cada una de sus verdades. Justo en ese momento, cuando la profundidad del silencio parecía ser un bálsamo para sus corazones, un estruendo irrumpió. Un trueno resonó en la lejanía, y las nubes se reunieron, cobijando el cielo en su sombra, las miradas se encontraron, y un escalofrío recorrió la escena. Ninguno de ellos pudo prever lo que estaba a punto de desencadenarse, pero al instante sintieron que sus corazones latían con mayor intensidad. El viento volvió a agitar las ramas y, tras unos momentos de incertidumbre, el hombre lanzó una última mirada a su familia, temiendo que el momento de confrontar sus verdades pudiera ser interrumpido por la tormenta que se acercaba. «¿Y si no estamos listos para lo que vendrá?», sugirió él, su voz llena de una inquietante presión. La angustia en su tono hizo eco en el silencio que durante un instante había sido liberador. Lucía apretó la mano de su hija, consciente de que la jornada que se avecinaba podría ser tanto el cierre de viejas heridas como el comienzo de una nueva historia. La incertidumbre se apoderó del aire, transformando su aliento en un eco sombrío, dejando un retazo de preguntas sin responder. ¿Era posible que las verdades les devolviesen no solo el dolor, sino también la alegría que habían perdido? Bajo la presión de la tormenta inminente, una nueva revelación pareció surgir en la mente de Lucía. Sin embargo, para ser sincera, se dio cuenta de que no estaba lista para afrontar lo que podría realmente cambiarlo todo. ¿Podrían realmente enfrentar sus verdades y salir victoriosos, o la tormenta sería más que ellos podrían manejar? La lluvia comenzó a caer de nuevo, pero esta vez no era el eco del pasado que temía hacerse presente, era un nuevo canto de esperanza, una invitación a continuar el diálogo que habíamos iniciado. La tormenta parecía estimular lo que habíamos dejado escondido, quizás buscando la verdad que tanto nos había atado. Mientras las gotas golpeaban el suelo, me di cuenta que en aquel sonido había un poder liberador que todos estábamos anhelando, un catalizador para lo que iba a ser el cierre de viejas cicatrices. Miré a mis hijas. Sus ojos reflejaban una mezcla de vulnerabilidad y coraje. Vamos a hablar de nuestro duelo, propuse. Vamos a ser valientes. Las manos temblorosas de Marisol se entrelazaron con las de Carla, y en un gesto que simbolizaba la unión de nuestra pequeña familia, me sentí más fuerte. Era como si toda la tormenta se manifestara en la sinceridad de cada palabra que cada uno de nosotros iba a pronunciar. Mi mayor miedo es que nunca vuelva a tener la vida que conocía, que la tristeza del pasado siempre nos siga, admitió Marisol, sus ojos brillando con lágrimas. El peso de su dolor resonó en mí, no solo como padre, sino como alguien que había visto su felicidad desvanecerse. Solo quiero sonreír sin que el vacío esté ahí, continuó, y en mi interior supe que sus palabras no eran solo su carga, era un clamor colectivo. Yo, también, añadió Carla,
rápidamente, buscando el hilo de conexión. Y quiero que todos volvamos a estar juntos, como antes, como una familia. Quiero volver a ver a papá y a mamá como se miraban cuando éramos felices. Sentir su deseo, su anhelo por el pasado, fue como un puñal en mi corazón. Era en esos instantes donde comprendí la responsabilidad de ser el cimiento en el que mi familia se levantaba. El hombre, con el rostro demacrado, pareció comprender el peso de cada confesión. No sé si puedo llenar ese vacío, confesó, su voz temblando. He fallado a ambas, y estoy aquí porque aunque a veces me pierdo en mi propia historia, reconozco que esas pérdidas también han impactado lo que construimos. Lucía lo miró, y la compasión empezó a brotar en su interior. No tienes que hacerlo solo, pero debemos aprender a hacerlo juntos, respondió con determinación. Su sinceridad era la luz que empezaba a despejar las sombras de nuestras inseguridades. Por muchos errores que hayamos cometido, aún queda un hilo que nos une, un deseo de sanar. Fue entonces cuando el medallón en la mano de Marisol brilló intensamente, como si la historia de Lucía y su hermana estuviera entrelazada en nuestro presente. Mami, este collar es un símbolo. No solo de tu hermana, sino de lo que debemos recordar. ¿Puedes verlo así? Una promesa a amar y a nunca olvidar lo que somos. La revelación tocó a todos. Así, mientras la lluvia seguía cayendo, empecé a comprender que cada palabra, cada confusión, cada lágrima podía ser parte del renacer que buscábamos. Esa conexión nacía del dolor, pero también de la esperanza compartida. ¿Sabes? He pasado tanto tiempo temiendo lo que significaba la verdad que, en realidad, lo que más temo es seguir en la oscuridad, respondí con sinceridad. La tensión entre nosotros se fue desvaneciendo en ese momento. Proponerse a sanar es un acto de valentía, y nunca es fácil. Pero estoy aquí, con ustedes. Siempre lo estaré. Y así, mientras hablábamos, la tormenta fuera empezó a amainar, y la brisa trajo consigo el aroma fresco de la tierra, como un recordatorio de que incluso los ciclos más oscuros pueden llevar a renacer. Nos tomamos de las manos, y ese pequeño gesto se convirtió en el estandarte de nuestra mutua fortaleza. Fue el momento más poderoso que jamás imaginé. La intimidad que compartimos, la sinceridad, el quebranto y las palabras cargadas de amor fueron el puente que ligaba nuestros corazones. La tormenta ya no era una amenaza, había abierto la puerta a un nuevo camino de entendimiento, el cual todos anhelábamos, y justo en el instante en que el último trueno resonó a lo lejos, entendí que cada uno de nosotros podía ser héroe y salvador en su propia historia. En el dolor había una chispa de luz, un eco de amor que conectaba nuestras vidas. En ese abrazo compartido, lleno de promesas y vulnerabilidades, dejé escapar las palabras más sinceras que había arraigado durante tanto tiempo. A partir de hoy, el amor será nuestra brújula. De aquí en adelante, aprenderemos a vivir, no a sobrevivir, como una familia. La lluvia finalmente paró. El cielo se despejaba y un arco iris tímido asomaba en el horizonte, como un símbolo de reconstrucción, una señal de que, a pesar de las tormentas de la vida, siempre hay lugar para la esperanza. Y mientras me miraba a los ojos de mis hijas, comprendí que el amor que estábamos dispuestos a crear juntos, podría ser más fuerte que cualquier tormenta, y en ese instante, mientras el mundo afuera comenzaba a curarse, el verdadero viaje de nuestras vidas comenzaba con cada pulse de esperanza. En la unión de nuestros corazones, encontramos un eco de amor que resonaría por siempre, como un pacto de lo que éramos y de lo que aún está por venir. Porque al final, siempre será el amor lo que nos mantenga juntos.